Porque el perdón es algo que nosotros experimentamos Forgiveness is something that we experiment. cuando nos damos el permiso para hacer. When we allow ourselves the permission to do so. Hablar del perdón no significa que tú y yo no vamos a perdonar. To speak of forgiveness doesn't mean that you and I will forgive. A leer del perdón no garantiza que tú y yo vamos a experimentar el perdón To read about forgiveness doesn't mean that you and I will experiment forgiveness si no ponemos de nuestras partes para experimentarlo. if we don't do our part to experiment it. Okay. Nosotros vamos a leer en Mateo 18. We're going to be reading Matthew 18. Mateo 18, versículo 21 hasta el 34. Es largo, Katy no lo va a leer en inglés. It's chapter 18, Matthew chapter 18, verses 21 to 34. And we will not be reading in English. You could just follow along. Mateo 18, versículo 21 hasta el 34. Matthew 18, 21 through 34. Yo lo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera, 1995. He's going to be reading in the New International Version. Jojo? Mateo 18, versículo 21 hasta el 34. Matthew 18, verses 21 to 34. El que lo encontró, digan amén. As you find it, please say amen. El que no lo encontró, ya saben. Aleluya. If you haven't found it, hum along what he just did. Un día Katy lo va a hacer. Mateo 18, versículo 21 hasta 34. Amén, familia. Matthew 18, verses 21 to 34. Dilo con certeza. Amén. Say amen, Amén. with Here we certainty. go. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Esta es la parábola. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno lo que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Amén. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo le ahogaba diciendo: págame lo que tú me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogó diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. El 32. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Amén. Se pueden sentar, familia. You may be seated. Nosotros podemos ver la parábola que Jesús compartió. We could see the parable that Jesus shared. Y como lo comenté antes, quizás fue algo que ustedes han escuchado. And as I said earlier, maybe this is something that you've heard before. Pero quiero darle un poquito de contexto porque a mí me gusta hacerlo. I'd like to give you a little bit of context, as I like to do. Porque en Mateo 16 y 17 Because in Matthew 16 and 17, ya Jesús le había comentado a los discípulos Jesus had already commented to the disciples 2 veces que ya iba a morir, twice that he was going to die, que ya iba a llegar el tiempo específico. that the time would come. También él podía tener enseñanzas, He had teachings, sanidades. healings. Aunque Jesús reconocía que el tiempo de él iba a llegar, Though Jesus knew that his time would come, él no paró su trabajo.
He did not stop his work. Él no paró sus enseñanzas. He did not stop his teachings, Él no paró su propósito. his purpose. Porque él conocía y aceptó Because he recognized and he accepted que él estaba aquí con un plan. that he was here for a plan. Amén, familia. So, aquí había una conversación entre él y sus discípulos So here there's a conversation between him and his disciples sobre el reino de Dios. about God's kingdom. Si ustedes pueden mirar, si no cerraron la Biblia, busquen Mateo 18, versículo 1. If you can look at Matthew 18, verse 1, Y ustedes pueden notar qué fue la pregunta o el tema que empezó esta conversación. and you will know what started this topic of conversation. ¿Pueden verlo? Can you see it? Dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? It says, at that time the disciples came to Jesus saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? So, por esa pregunta, And because of this question, Jesús tenía que explicarle Jesus had to explain algo que ellos podían entender in a way that they could understand, y después darle la explicación and then give him the meaning, hablando del perdón. speaking of forgiveness. Ve, nosotros nos hemos acostumbrado a ver el perdón We have been accustomed to see forgiveness lo mismo con todo el mundo. as the same to everyone else. Quiero que ustedes vean que esto no es cierto basado en esta parábola. I'd like you to see that this is not true based on this parable. Porque nosotros hemos escuchado y hemos enseñado, Because we have heard and we have taught tú tienes que perdonar, that you have to forgive porque la palabra lo dice. because the word says it. ¿Sí o no? Yes or no? Y aunque está en la Biblia, And even though it's in the Bible, dependiendo de quiénes somos, depending who we are, nos molesta a alguien decirnos, tú tienes que hacerlo. we get bothered when somebody tells us you have to do something. Soy el único. Am I the only one? No, es que tú tienes que hacerlo. No, it's that you have to do Es it. que se me hace difícil, pastor. No, tú tienes que It's hacerlo. difficult for me, Pastor. No, you have to do it. Pero mientras yo estaba estudiando ayer, But as I was studying yesterday, hasta la 1 de la mañana, till 1 o'clock in the morning, porque algo me estaba inquietando, because something was being uneasy in me, porque yo entendí algo diferente esta vez. because I understood something differently this time. Porque yo, ¿cómo se dice? Yo cruzo los versículos bíblicos que hablan del perdón. Because I cross over Bible verses that speak of forgiveness. Porque pienso que porque dice la palabra y alguien me ha dicho, tú tienes que pedir perdón, Because the word says, and someone has told me that you have to ask for forgiveness, son los mismos pasos para todo el mundo. it's the same steps for everyone. Bíblicamente no es así. Biblically, it's not like this. Te lo voy a explicar. I'll explain. Así mismo en tu dedo, ahí mismo en el 18, Right there at 18, busquen ahora Mateo 6, now look for Matthew 6, versículos 14 y 15. verses 14 and 15. Si no tienen Biblia, oye, busquen el teléfono. If you don't have your Bible, you can look in the phone. Te lo aseguro que ustedes van a pasar por algo difícil I assure you that you're going to go through something difficult. y van a necesitar este versículo bíblico. And you're going to need this Bible verse. Mateo 6, versículos 14 y 15. Matthew 6, verses 14 and 15. Ahora, lo que estamos hablando es el perdón. Quiero darle un poquito de contexto. What we're talking about is forgiveness. I'm going to give you a little bit of context. Y yo voy a regresar a la parábola de Jesús, pero quiero darle un poquito de contexto. I'm going to return to the parable of Jesus, but I'm giving you some context. Porque cuando la palabra dice algo, no es para nosotros molestarnos. Because when the word says something, it's not for us to become upset. No debe de sentirse como un peso. It shouldn't feel like a burden. Debe de ser un gozo para poner atención a lo que la palabra dice. It should be a joyful event so you can pay attention to the word. Y regocijarnos cuando cumplimos con la palabra. And rejoice when we fulfill the word. Pero no todo el mundo va a cumplir con la palabra. But not everyone will fulfill the word. Porque el vecino tuyo quizás está escuchando la misma palabra, Because your neighbor may be listening to the same word, pero no lo pone en práctica. but does not put it into No practice. estoy hablando de leerlo. I'm not speaking of reading it. Estoy hablando de experimentarlo. I'm speaking about experimenting it. Mateo 6, 14 y 15.
¿Están conmigo? Matthew 6, 14 and 15. Dice así: por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Mira el contexto de ese versículo. Míralo bien, míralo bien. Por tanto, si perdonáis, ¿a quién? A los hombres. ¿Están conmigo, familia? Míralo bien. Por tanto, si perdonáis a los hombres, ¿qué? Sus faltas. ¿Su qué? Ok. En otras palabras, sus ofensas es contra uno mismo. And we see here that it says, but if you do not forgive men their trespasses, what is trespasses? Sí, sí, significa que si una persona fuera de la iglesia me ofende, It signifies that if a person out of church offends me, es tener la compasión y entendimiento it's for us to have the compassion and understanding de perdonar sus ofensas. to forgive their offenses. Conmigo, ok. So, perdonáis a los que, a los ofensas, pero ¿de quién? De los hombres. ¿Están conmigo? Lo voy a You repetir. have to forgive the trespasses of men. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas. So if you do not forgive men their trespasses, Vamos a regresar a Mateo 18. so let's go ahead and return to Matthew 18. Que aunque el tema es de perdón, That the topic is about forgiveness, el contexto es un poco diferente. the context is a little bit different. Porque aquí, si ustedes ven en ese mismo capítulo, Because if you could see in the same chapter, en el versículo in verse 15 15 y 16 and 16 y 17, and 17, ustedes pueden ver y quizás captar la diferencia entre Mateo 18 maybe you can see the difference between Matthew 18 y Mateo 6. and Matthew 6. ¿Qué dice Mateo 6? What Por is- tanto, What does Matthew 6 say? perdonáis a los hombres por sus... Ok, here we go. Estamos Forgive hablando de perdón. men for their trespasses. Ok, ahora mira el 15. Now let's look at chapter 18, verse 15. Por tanto, si tú... Moreover, if your brother Si tu hermano... Ve, no estamos hablando de cualquier persona. we're not speaking of any person, Estamos hablando de los hermanos en la fe. and we're speaking of our siblings in the faith. Que en Mateo 6 perdonáis a los hombres In Matthew 6, it was about forgiving men por sus ofensas. for their trespasses. Mateo 18, Matthew 18, Jesús está diciendo, Jesus is saying, por tanto, si tu hermano peca contra ti, moreover, if your brother sins against you, no dice arranca y pídele perdón por algo que se ofendieron. it doesn't say go and ask him for forgiveness for something that they were offended by. No dice bíblicamente que yo tengo que arrancar a pedir perdón It doesn't say biblically that I have to go and ask for forgiveness antes que yo hago estos pasos. before I do these steps. Y nosotros nos acostumbramos a arrancar a pedir perdón And we go and start asking for forgiveness, y nos molestamos porque brincamos estos pasos. and we get upset because we jump these steps. Porque cruzamos el tema de perdón. Because we cross over the topic of forgiveness. Porque actualizamos Mateo 6 en la iglesia Because we actualize Matthew 6 in the church cuando Mateo 18 es para nosotros también. when Matthew 18 is for us here. No es arrancar a pedirte perdón. It's not to go and ask for forgiveness. Que Jesús dice, What is Jesus saying? ve y repréndelo. No en el nombre de Jesús. And tell him his faults. Estando tú y él, Between you and him alone. antes que tú le pides perdón Before you ask for forgiveness. y antes que ellos arranquen y te perdonen, And before they give you your forgiveness, los hermanos en la fe the brothers and sisters in faith, deben de hablar uno con uno we have to speak to each other antes que una persona auténticamente perdone.
before an actual person authentically forgives. No, no. Míralo bien. Jesús está diciendo, no quiero que lo confundan. Jesus is saying, I don't want you to get confused. Yo quiero que ustedes perdonen a los hombres. I want you to forgive men. Pero cuando estamos hablando de la fe, But when we're speaking of faith, si tú tienes fe en Jesucristo if you have faith in y Jesus, yo tengo fe en Jesucristo, and I have faith in Jesus, hay pasos que tú y yo tenemos que cumplir. there are steps that we must fulfill. Y no arrancar y decir, perdóname. And not just to say, forgive me. Sabiendo en tu mente, tú estás diciendo, yo no sé por qué yo te estoy pidiendo perdón. In your mind, you don't even know why you're asking for forgiveness. Pero lo quiero hacer para no tener problema contigo. But I want to do it so we don't have any problems. Y quiero hacer las cosas correctas ante los ojos del Señor. And I want to do things right before the Lord's eyes. Bíblicamente, en Mateo 18, Biblically, here in Matthew 18, si lo hacemos de esa forma, ya lo estamos haciendo mal. if we do it the way that we said it, we're doing it wrong. Si yo te ofendí If I offended y you tú me ofendiste a mí, and you offended me, no es arrancar a pedirte perdón sin tomar estos pasos. it's not for us to go ask for forgiveness without going through these steps. Porque es sentarnos y hablar de lo que pasó. It is to sit down and speak about what happened. Porque tú sabes lo que sucede hoy en día. Because you know what happens nowadays? Los cristianos se perdonan, Christians forgive themselves, pero no se olvidan. but they don't forget. La relación cambia The relationship changes porque no hablan de lo que sucedió. because they don't speak about what happened. Mira la diferencia entre Mateo 6 y Mateo 18. Look at the difference between Matthew 6 and 18. Por lo tanto, Moreover, perdona a los hombres por sus ofensas. forgive men for their trespasses. ¿Perdieron? Perdónalo. They offended you, forgive them. Pero cuando tiene que hablar con los de la fe, But when we're speaking about people of the faith, ve y repréndelo. moreover, go and go and tell him his faults. Y hable con esa persona. Go talk to that person. No le diga a ellos, oye, yo no sé qué te hice, pero perdóname. Don't tell them, I don't know what I did to you, but forgive me. Si tú eres una persona que alguien te ofendió If you are a person that was offended by someone y tú eres de la fe, and you are of the faith, es nuestra responsabilidad hablar con la persona que nos ofendió it is our responsibility to speak to the person who offended us y hacerlo con amor and do it with love. y decirle, yo no quiero esta tensión entre nosotros. And it's to say, I don't want this tension between us. Yo quiero seguir creciendo I want to continue to grow. y yo quiero lo mismo contigo. And I want the same with you. So, antes que yo te pide perdón And before I ask for forgiveness, o viceversa, or vice versa, déjame comentarte, I'm going to comment. déjame compartir lo que sucedió. Let me share with you what happened. Después que suceda eso, ¿qué dice? After this happens, what does it say? Si te oye, If he hears you, en el versículo 15, in verse 15, ¿qué tú te has ganado? what have you gained? No se avergüencen, ¿qué dice la palabra? Mira la What Biblia. does the word say? ¿Te ha ganado un qué? If he hears you, you have gained a what? Un hermano. A brother. Mira el contexto de ese versículo bíblico. Look at the context of this Bible verse. Si te oye, If he hears you, todavía no, Titi, lo ponen ahí, pero todavía no, yo te dejo saber. Están haciendo trampa. Dice si te oye, if he hears you, no dice si te oye y te obedece. it doesn't say if he hears you and obeys. Significa que si la persona saca tiempo para escucharte a ti, So it means that if the person takes out the time to hear you out, deja que él lo piense o ella lo piense primero, let him think about it first. a escuchar lo que tú compartiste. To hear what you have shared. Así ellos pueden sacar tiempo con Jehová That way they can take time with God para asegurarse cómo lo va a arreglar. to assure himself of how he's going to fix it. Ven, nosotros queremos hacer las cosas rápidas. But we want things to do things right away. Perdóname. Forgive me, forgive me, forgive me. Perdóname. Forgive me, forgive me, forgive me. Cuando pidiendo perdón no significa que se va a arreglar el problema.
when the asking for the forgiveness doesn't mean that the problem is fixed. Y Jesús conocía eso. And Jesus knew this. Eso porque separó la diferencia a los hombres al esto. That's why he divided the differences. The men do this, Pero para los de la fe al esto. but for the ones in the faith do this. ¿Está conmigo, familia? Are you with me? 16, pero si no te oye, But if he will not hear you, toma aún contigo a uno o dos, take with you one or two more, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. that by mouth of two or three witness every word. ¿Ves? Tú quieres arreglar la situación tanto So you want to fix your situation so badly que tú y yo tenemos que buscar dos personas más that you and I have to look for two other people que son de la fe, of the faith que tienen misericordia, that have mercy, que tienen entendimiento, that have understanding, que tienen una conexión del Espíritu Santo that have a connection of the Holy Spirit, y que no escogen lado. It doesn't choose sides. Y que ellos estén presentes contigo cuando tú le dices, oye, la última vez hablamos de esto. and for them to be present with you to tell them, remember when we talked about this last time? Sacaste tiempo para pensar. Did you take out the time to think? Podemos arreglar esto. Can we fix this? Hay dos testigos más Two other witnesses, viendo que tú quieres arreglar la situación. knowing that you want to fix the situation. Mira la diferencia entre Mateo 6. This is the difference between Matthew 6. Vete y perdona sus ofensas. Go and forgive their trespasses. Pero lo de la fe. But what about the faith? El enemigo sabe muy bien que los errores The enemy knows of the errors y las acciones de uno de nosotros and our actions es suficiente para derrumbar una relación con Dios. is sufficient to break the relationship with God. Porque pensamiento tal como este viene a tu mente. Because thoughts like these come to your mind. Yo no voy a dejar que el diablo me robe la bendición. I'm not going to let the devil steal my blessing. Pero vienen aquí y los roban anyway. But you come here and they rob it anyways. Porque ya la adoración ha cambiado. Because the worship has changed. Su enfoque ha cambiado. Their focus has changed. Su deseo ha cambiado. The desire has changed. Él no se lo robó. He didn't only rob it, Tú se lo diste. you gave it to him. So, hablando un poco más, To speak of it a little bit more, Jesús añade otra cosa. Jesus adds something else. El 17, si no los oye a ellos, 17 says, if he refuses to hear them, dilo a la iglesia. tell it to the church. Y si no oye la iglesia, But if he refuses tenlo con gentil y publicano. even to hear the church, let him be to you like a heathen and a tax collector. Eso no significa que la persona tiene que venir aquí arriba It doesn't mean that the person has to come up here, y tú también and you too, y compartir el revolú que ustedes tienen. and share the mess you guys got. Es hablar con los líderes de la iglesia It's to speak to the leaders of the church para que los líderes nos ayuden so the leaders can help us a arreglar la situación, to fix the situation. que no sean emocionales, That it will not be emotional, sino espirituales. but spiritual. Eso es el punto de esta parábola. This is the meaning of this parable. El deseo de Jesús para compartir esto con ustedes. The desire of Jesus to share this with you. Y yo escribí una pregunta. And I wrote down a question. Ahora, Titi. Esta pregunta yo la escribí y le puse las contestaciones. ¿Cómo uno puede ser una persona que perdona? How can one be a person who forgives? Mira lo que requiere. ¿Lo ven ahí? This is what it requires. Me You están mirando, miran allá. look it up there. ¿Lo ven? Lo primero, ¿qué requiere? What does it require? What's the first thing? Dejar atrás la ira y el resentimiento. Let go of anger and resentment. Estos son pasos que tú y yo These are steps that you and I podemos lograr para ser una persona perdonadora. can accomplish to become a person who forgives. Dejar el rencor y resentimiento. Let go of anger and resentment. 2, reconocer el dolor.
2, acknowledge the hurt causado por la persona caused by the person o por uno mismo. or by oneself. Número 3, Number 3, reconocer que las personas cometan errores, recognize that people make mistakes, que ellos son como tú y yo. that they are like you and I. Tú y yo cometemos errores. You and I make mistakes. Si tú dices que no, If you say no, ahí fue tu error. that was your error. Y número 4, And number 4, cultivar la compasión en lugar de guardar. cultivation of compassion instead of holding grudges. So, para que tú y yo vivimos en ese perdón, So that- debemos de realizar esos pasos. So in order for you and I to live in that forgiveness, we have to realize or take these steps. ¿Significa qué? What does this mean? Si tú y yo no logramos paso número 1, That if you and I can't get over step number 1, no podemos lograr ser una persona perdonadora. means we cannot be a person who forgives. Tú no puedes ser, yo no puedo ser You and I cannot be una persona perdonadora a forgiving person si yo no suelto mi rencor y mi resentimiento. if I don't let go of my anger and resentment. ¿Qué significa? What does that mean? Que si tú dices yo perdono, If you say I forgive, pero tienes rencor y resentimiento, but you have anger and resentment, lo estamos haciendo mal, we're doing it wrong. porque lo estamos haciendo tirándolo como chicle. We're just throwing it out there like candy. No te preocupes, yo te perdono. It's all right. I'll just forgive you. No, está bien, yo te perdono. It's okay. I'll forgive you. Cuando bíblicamente es algo tan sagrado, tan importante. When biblically, this is something so sacred and important. Porque los hermanos de la fe nos ofendemos. Because our brothers and sisters in faith, we offend each other. Estando en la iglesia nos ofendemos. We're in church, but we offend each other. Con comentarios, With comments, con miradas, with looks, con acciones. with actions. Cometemos errores. We make mistakes, Así mismo como cada uno de nosotros. just like any one of us. Pero si mi ofensa contra ti But if my offense to you te causó rencor y resentimiento caused anger and resentment, y no lo ha hecho al Señor, and you haven't given it to God, no puede experimentar la libertad del perdón. you can't experience the freedom of forgiveness. Porque una persona perdonadora Because a forgiving person tiene que soltar el rencor y el resentimiento. has to let go of anger and resentment. Eso no es tirar el perdón. Te perdono. It's not just to throw out the forgiveness, just like I forgive you. No te preocupes que ya eso pasó. Don't worry, that's in the past. Mentira del diablo porque eso pasó pero está en el corazón. That's a lie because it happened, but it's in your heart. Si la iglesia se sigue mintiendo, And if you continue to lie in the church, la iglesia no va a crecer. if the church lies to each other, the church will not grow. Y no estoy hablando en números. And I'm not speaking about in numbers, Estoy hablando en la palabra. but I'm speaking about in the word. Estoy hablando en espíritu. I'm speaking in the spirit. ¿Ven esta lista, familia? Do you see this list, family? So nosotros podemos ver que en el versículo 15 hasta el 17, So we could see in verses 15 through 17 lo que Jesús le compartió. what Jesus shared. Jesús también compartió otros temas, He also shared other topics, pero brincamos al 21. but we're jumping to 21. Tú sabes que Pedro fue el cheche del grupo. You know that Peter was the favorite one, Not the favorite one, he's the crazy one, el loco. the crazy. El loco, no, pero el cheche, el cheche. El nene He was- atrevido. Peter was very daring, Yeah. Diciéndole que él es Jesucristo, hijo de Dios. telling Jesus, the Son of God, He's the son of God. that he's the Son of God En un momento at one point, y después diciéndole no a Jesús cuando Jesús le dijo, oye, ¿sabes qué? Vete, Satanás, de mi lado. and then telling another time to Jesus that he wasn't Jesus, and Jesus said, Satan, be gone. Pedro, que fue atrevido a decirle, si eres tú, Señor. Peter, who dared to say, if it's you, Jesus, Todos los otros discípulos estaban ¿qué? the other disciples were what? ¡Ah! Were screaming, ah! Y Pedro en medio de la tormenta, And Peter, in the midst of the storm, ¡Ey, si eres tú! if it's you,
Déjame que yo ande también. Let me walk too. Porque el Jesús que yo vine a conocer Because the Jesus that I came to y know escuchar, and to hear, Él es capaz de hacerlo. he is capable of doing it. So, si tú dices que tú eres Jesús, So if you say you're Jesus, yo confío que solamente Jesús lo puede hacer. I trust that only Jesus can do this. So, yo me voy a atrever a decir, si eres tú, So I'm going to put you to say, if it's you, deja que yo haga lo mismo. let me do the same. Pues Pedro fue un discípulo que llegó al punto. Peter was a disciple who got to the point. Porque de todo lo que Jesús estaba enseñando, Because all that Jesus was teaching, ¿en qué se enfocó? what did he focus on? Versículo 21. Verse 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Hasta 7. De todo lo que Jesús estaba hablando, eso es lo que se enfocó. Out of all that was being said, then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Up to 7 times? Eso pasa hoy en día. This is what happens nowadays. Dios nos está hablando de diferentes formas God is speaking in different ways, y nos da enseñanzas. and he gives us teachings, Y nosotros solamente nos enfocamos a lo que nosotros queremos. and we only focus on what we want. Pedro llegó al punto Peter got to the point. y le dijo, oye, ¿cuántas veces? He says, hey, how many times? Y el Señor Jesús le dijo, oye, no te digo ni hasta 7, And Jesus said, I do not say to you up to 7 times, sino aún hasta 70 veces 7. but up to 70 times 7. El número 70 veces 7 no tiene valor. That number, 70 times 7, doesn't really have a value. ¿Sabe por qué lo digo? You know why I say this? Porque en ese tiempo el costumbre, la enseñanza Because in those times, it was the teachings and the customs de los rabí en ese tiempo, of the rabbis, basado en lo que decía y dice Amos 1, based on what Amos 1 says. que porque Jehová perdona hasta 3 veces, Because God forgives up to 3 times, tú solamente tienes que perdonar 3 veces y ya es suficiente. and that's the only how many times you have to forgive. And that's Después de it. 3 veces, After 3 times, no te preocupes. don't worry about it. ¿A cuánto le fascina esa enseñanza? How many of you like that teaching? No mienten. Oye, sería más fácil solamente te perdoné más 3 veces. El Señor dice en la palabra que no tengo que perdonarte más. And he says, yeah, I've already forgave you 3 times, so the Lord says in his word that I don't have to do it anymore. Y Él no dijo ese número solamente para que ellos multipliquen. And he didn't say this number just so you can multiply it. Ese número representa una vida entera de compasión. And that number represents a whole life of compassion. Es decir, si la persona te ofende, It's to say that if a person offends you, si son de la casa, if they're from the house, arrancamos y pedimos perdón. do we go and ask forgiveness? Bíblicamente es hablar con esa persona. Biblically, we have to speak to that person. Pastor, tú sabes que la última vez tú dijiste esto y me gustaría hablar contigo. Vamos a hacer una cita. Amén. Pastor, last time you said this to me and I need to speak to you. Let's make a date. Porque yo cometo errores talmente como ustedes. I commit errors just like anyone else. Si yo te ofendí, If I offended you, no es para que tú aguantes el rencor y la molestia, it's not for you to hold on to that anger and resentment. sino si tú eres una persona de la fe. If you're a person of faith, Es hablar conmigo, it's to speak to me, compartir tus ofensas share your offenses o mis ofensas. or my offenses. Yo escucharte, I will hear you out, verificar, verify verify, y decidir cómo yo te voy a pedir perdón. and I will decide how we're going to ask forgiveness. Porque yo quiero arreglar mi relación contigo. Because I'd like to fix my relationship with you. Iglesia, ¿están poniendo atención? Are you paying attention? No pierdas tiempo a tirar el perdón como dulce. Don't just throw out forgiveness like it's candy. Haz las cosas bien. Do things right. Si tú y yo somos de la fe, If you and I are of the faith, el primer paso es sentarnos y hablar. the first step is to sit down and speak. No es que tú hables con otra persona que no te ofendió de mí. It's not for you to speak to someone else about how I offended you. Es hablar con la persona que te ofendió. It's to speak to the person who offended you. Pero ¿qué sucede cuando es tu pareja?
But what happens when it's your partner? ¿Qué sucede cuando es tu familia? What happens when it's your family? ¿No? Es más, yo voy a hacer una pregunta. I want to ask one more thing. Nosotros podemos tener pasos para perdonar a otros. We can have steps to forgive others. Pero ¿qué nosotros tenemos que hacer para perdonar nosotros mismos? But what do we have to do to forgive ourselves? Nadie se ha sentido aquí culpable de algo Has anyone felt guilty of something? y nunca tomaron los pasos para pedir perdón auténticamente. And you haven't taken the steps to ask for forgiveness genuinely. ¿Cómo uno se perdona a ellos mismos? How does one forgive himself? Y yo cometí el error. And I made the mistake. Yo conozco cómo yo soy. I know how I am. Yo no valgo la pena. I'm not worth it. Yo me voy a rendir porque ya yo soy este tipo de persona. I'm just going to give up because this is the type of person I am. ¿Cómo nosotros podemos perdonarnos nosotros mismos How do we forgive ourselves? por las ofensas que hemos hecho con otros The offenses that we have done to others. y la culpabilidad que nosotros nos sentimos? And the guilt that we feel. No es decir que este perdón es diferente. It's not to say that this forgiveness is different. Hay que tomar pasos para lograr esto. There's steps that we have to take to fulfill this. Tú sabes que el perdón es algo que Dios es y ofrece. Forgiveness is something that God is Is. and offers. ¿Escucharon eso? Do you hear that? Dios es un Dios perdonador God is a God who forgives y ofrece el perdón. and He offers forgiveness. Lo voy a repetir I'm going to repeat it para que saquen esto de por lo menos esto de hoy. so that you can at least remember this from today. Dios es un Dios perdonador God is a forgiving God y ofrece el perdón. and He offers forgiveness. ¿Qué sucede? What happens Que nosotros no podemos experimentar ese perdón is that we cannot experiment that forgiveness si nosotros no le pedimos perdón profundamente de nuestro corazón. if we don't genuinely ask for forgiveness from our heart. Ok, look. Yo sé que yo me extiendo un poco, I know that I extend myself a little bit, pero yo tengo que ser obediente a papá. but I have to be obedient to the Father. Y este es un tema que afecta mucho. And this is a topic that affects a lot. Señor ofrece perdón God offers forgiveness porque Él es un Dios perdonador. because He is a forgiving God. Pero si tú y yo no hacemos los pasos, But if you and I don't take the steps, tal como pedir perdón auténticamente like asking for true forgiveness al Señor, to the Lord, nosotros no vamos a experimentar ese perdón como se debe. we won't experiment that forgiveness like we should. Porque cuando experimentamos ese perdón de Dios, Because when we experience the forgiveness of God, somos libres. we are free. No somos atados We are not tied down. a la culpabilidad, We're not tied to guilt, a nuestros errores, to our errors, a nuestras debilidades. to our weaknesses. Porque cuando Dios libera, Because when God frees us, Él lo hace plenamente. He does it completely. So, aunque Él lo ofrece y Él es perdón, So even though He offers it and He is forgiveness, si tú y yo de corazón no le pedimos perdón if we don't do it from our heart y no vivimos una vida de arrepentimiento, and we don't live a life of repentance, vamos a escuchar que Dios es un Dios perdonador, we're going to hear that He's a forgiving God, pero no lo vamos a experimentar. but we won't experience it.
Yo no sé ustedes, pero yo quiero experimentar ese Dios de perdón. I don't know about you, but I want to experiment that God of Yo no forgiveness. quiero vivir con mis cargas. I'm not going to live with my burdens. Yo no quiero vivir con mis errores. I'm not going to live with my mistakes. Yo no quiero vivir con mis debilidades. I don't want to live with my weaknesses. Yo quiero vivir libre porque Jesús me perdonó. I want to live free because Jesus forgave me. Pero yo tengo que tener un corazón arrepentido. But I have to have a forgiving or repentant heart. No una boca que lo dice, Not just a mouth that voices it, sino un corazón que lo necesita. but a heart that needs it. En la misma manera, The same way, si nosotros if we queremos want y deseamos and desire entre tú y yo como hermanos de la fe, in you, between you and I, siblings of the faith, experimentar ese perdón entre tú y yo, to experiment that forgiveness between you and I, hay que tener el mismo corazón. we have to have the same heart. Hay que tener el mismo corazón. We have to have the same heart. Yo no sé si alguien aquí está recibiendo lo que Dios está diciendo. I don't know if anyone here is receiving what God is saying. El enemigo no te tiene atado. The enemy doesn't have you tied down. Es la falta de tu perdón. It's the lack of your forgiveness. Es porque dice algo, pero no lo quiere decir con tu corazón. You may say something with your mouth, but not with your heart. Porque te lo digo, te lo aseguro, familia. Because I tell you this with certainty. Cuando uno lo hace auténticamente, When you do it genuinely, de tu corazón, from your heart, te lo aseguro que tú vas a experimentar ese perdón que Dios es. I assure you that you will experiment that forgiveness of God. Hasta que tú y yo lo hacemos auténticamente, Until you and I do it genuinely, lo vamos a conocer de lejos. we We're going to know won't. him from far. Pero las personas que se arrepienten auténticamente, But those who repent genuinely, que se sientan y dicen, Señor, este es lo que yo hice. to sit down and say, Lord, this is what I did. Yo pequé contra ti I sinned against you, y solamente tú me puedes limpiar. and only you can cleanse me. Tú solamente puedes crear un corazón nuevo dentro de mí. Only you can create a new heart in me. A ti te digo, I tell you, con el corazón, with the heart, dándome en el pecho, right here beating in my chest, perdóname, I'm sorry, porque no quiero seguir de la misma forma. because I don't want to continue the same. A tener un corazón perdonador. To have a forgiving heart. Escuchan bien esto. Listen up. A tener un corazón perdonador To have a forgiving heart, no es pedir perdón it's not to ask for forgiveness y cometer el mismo error. and to continue making the same mistakes. No es yo pedirte perdón por algo que yo hice It's not for me to ask you forgiveness for something that I y did, después 2 semanas lo hago otra vez. and then in 2 weeks I do it again. Cuando tú y yo pedimos perdón When you and I ask forgiveness, es para no hacerlo. it's so we don't do it again. No hay excusa. There's no excuse. No hay justificación. There's no justification. Porque el corazón que viene a Dios Because the heart that fears God auténticamente genuinely va a experimentar el perdón. is going to experience Se va a sentir libre forgiveness. It's going to feel y free. va a desear que otros sientan lo mismo que And ellos. it's going to desire that others feel the same as them. Ustedes no se cansan, nosotros no nos cansamos de estar atados. Don't we get tired of Being chained. Hay alguien aquí que está satisfecho de estar encadenado con la misma actitud. are you just Used to being chained up with the same attitude. Por los mismos errores. for the same mistakes, Con los mismos pensamientos. with the same thoughts, Con las mismas debilidades. with the same flaws? No se cansan. Aren't you tired? Yo me canso. I get tired. Y en esos momentos que yo me canso, In those moments that I get tired, no es para rendirme. it's not for me to give up. No es para rendirme. It's not for me to give up. Es para humillarme It's to humble myself ante del Señor before the Lord y hablar con Él primero and speak to Him first para que Él me revele so that He can reveal qué yo tengo que hacer con mi hermano. what I have to do with my brother. Porque si yo digo que lo amo a Él, If I say that I love Him, pero te aborrezco a ti, but I don't like you, but I hate you, I hate you, yo soy mentiroso. then I'm a liar. Uno se cansa, familia. We get tired, Y family. el Señor está diciendo, oye, escucha lo que estoy diciéndote, Pedro.
And the Lord is saying, listen to what I'm saying. No solamente 7 veces. Not only 7 times, sino 70 veces 7. But 70 times 7. Yo quiero que los maestros aprenden de esto. I want the teachers to learn from this. Los fariseos aprenden de esto. The Pharisees learn from this. No son 3 veces. It's not 3 times. No son 7 veces. It's not 7 times. Porque a tener un corazón perdonador Because to have a forgiving heart, no tiene que ver con la cantidad. it doesn't matter about the quantity, Tiene que ver con la consistencia. but the consistency. Lo último que quiero compartir. The last thing I want to share, Un propósito de perdonar. a purpose of forgiveness. Escuchan. Listen. Un propósito, no el propósito. One purpose of forgiving, De perdonar. y Y el perdón and forgiveness es arreglar una relación. is to fix a relationship. Si mi relación contigo vale algo, If my relationship with you is worth something, yo me merezco la oportunidad de escucharte si yo te ofendí. I deserve to listen if I offended you, Y viceversa. and vice versa. Porque no es para ponerte en disciplina, It's not to put you in discipline. no es para que te sientes aquí de pequeños, It's not to demean you for demeanor. sino porque tu relación conmigo vale algo. And it's because my relationship and yours is worth something. Y yo quiero arreglar la situación. I want to fix the situation. No es pedir perdón It's not to ask for forgiveness y seguir cometiendo el mismo error. and continue to make the same mistake, Justificando las acciones de otros justifying the actions of others por ser la razón que tú y yo cometemos el mismo error. to be the reason why you and I commit the same mistake. La parábola de Jesús está diciéndonos, The parables of Jesus is telling us el perdón es bien importante forgiveness is very important porque eso es el reino mío. because that is my kingdom. A vivir con un corazón perdonador To live with a forgiving heart representa las calidades de nuestro Dios. represents the qualities of our God, Representa el reino de nuestro Señor Jesucristo. represents the kingdom of Jesus Christ. Si el Señor Jesús nos está enseñando esto, If Jesus is teaching us this, es porque Él desea todos que han aceptado a Él como su Salvador it's because he desires that those who have accepted him as a savior pueden representar el reino como se debe. can interpret the kingdom as it should. Pero quizás nos hace difícil a perdonar But maybe it's difficult for us to forgive porque no experimentamos el perdón de Dios todavía because we haven't experimented the forgiveness of God of our lives como se debe. the way we should. Porque a pedir perdón al Señor Because to ask for forgiveness from the Lord no es solamente decir perdóname, Señor. is not just to say, forgive me, Lord. Es llegar profundamente en tu corazón It's to dig deep in your heart. a decir, Señor, yo tengo este dolor, And it's to say, Lord, I have this pain, este rencor, this resentment, este resentimiento. this resentment. Yo necesito que tú me lo quites. I need for you to take it. Porque si yo no me lo quito, Because if I don't get it off of me, si yo no te lo doy if I don't give it to you y tú no lo coges, and you do not take it, yo me voy a estar entancado I'm going to be stuck escuchando de perdón, hearing about forgiveness, escuchando ser libre, hearing about being free, pero todavía teniendo los atados. but I'm still chained. Sienta diciendo, cuando tú y yo vivimos con el corazón de compasión, So he's saying when you and I live with a heart of compassion, nosotros podemos experimentar we can experiment lo que Él hace con nosotros what he does with us y lo que nosotros debemos hacer con otros. and what we should do for him. Porque tú y yo somos de la fe. Because you and I are of the faith. En este momento vamos a poner de pie, por favor. Let us stand. Yo hablé con alguien esta mañana
I spoke to somebody today. Y me preguntaron, pastor, And they asked me, Pastor, yo tengo que esperar hasta que tú hagas la invitación al altar do I have to wait until you make the invitation to the altar para pedir oración, to ask for prayer, para llegar al altar.